República Bolivariana de Venezuela, Presidencia del Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República. Solicitud de audiencia y o respuesta por parte de algún organismo competente, caso de justicia que me afecta desde marzo de 2008. Solicitud amparada en los artículos 21, 51 y 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Infelices aquellos que viven en un tiempo en el que la virtud baja la vista con rubor en la frente y pasa por vicio comparada con el crimen hábil. Infelices aquellos que viven un tiempo en el que se persuade mediante la finura del espíritu y en el que el hombre ingenuo, en medio de facciones desatadas, aparece como criminal porque no puede comprender el crimen. Entonces cesa toda deliberación, porque en su resultado no se encuentra ya quien tenía razón y quien estaba equivocado, sino quien era más insolente y quien era el más tímido. Al cesar toda deliberación sobre el interés público, las voluntades son sustituidas en el derecho, y aquí la tiranía. Luis Antoine de Saint-Just, 1767 a 1794. Murió guillotinado, era un jacobino revolucionario. Mi nombre es Piero Liberatore. Punto fijo, 25 de abril de 2013. Señor Presidente Nicolás Maduro, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con tristeza he tenido que ver y sufrir en carne propia cómo a mis 48 años de edad, cómo los aspirantes a ocupar los puestos de gobierno en la República Bolivariana de Venezuela usan este artículo como artilugio de defensa ante los ataques del otro bando de aspirantes. Pareciera más bien que todo el sector pseudopolítico venezolano confundiera este sublime artículo de nuestro pacto social con algún acomodado código de alguna circunstancial ley del sufragio amañado. Es triste, amigo presidente Nicolás, que siendo hijos de Bolívar como somos y herederos de la más grande gesta filosófica, militar y libertaria del nuevo mundo y de la humanidad, ejecutada por filósofos en lo intelectual y triunfadores en lo militar, que pusieron en práctica lo filosófico a través de la virtud y siempre acertado accionar valiente y justiciero, la justicia. Ya va, vamos a pararlo un momentico. Anteriores, Bolívar, Miranda, Sucre, Rodríguez, etc. La justicia sin apellidos, sin colores, la justicia que no vota por ningún partido ni facción, la que vota por todos los ciudadanos de la República gratuitamente. Es triste, estimado presidente y conciudadanos, que tengamos que ver cómo hoy por hoy esa dama de los ojos vendados, que los griegos nombraran diosa, sea tratada en los predios de la cuna de la libertad de América, cual vulgar ramera desesperada por dinero. Es triste, Maduro, es triste, Nicolás. Las elecciones no implican soberanía ni poder. Las elecciones implican delegación de responsabilidades y tareas, hermano. La soberanía es el poder. El presidente de una república no es soberano, y mucho menos en una república, la única bolivariana. No. En una república la soberanía significa ejercicio de pleno derecho del poder por parte de todos y cada uno de los ciudadanos que conforman la república. Las elecciones lo que otorgan es delegación de responsabilidades por parte del resto de los ciudadanos que conforman la república. Entre comillas, el gobierno se compone de tres elementos: de la voluntad que hace la ley, de la ejecución que le da su cumplimiento y del juicio que aplica las penas a los infractores de ella. Esas tres funciones deben estar separadas. Porque si a un solo hombre o corporación se le confiere la facultad de ejecutar, juzgar y juzgar conforme a su voluntad, es claro que sustituye la voluntad particular a la voluntad general, que la seguridad personal desaparece y la libertad muere. Esto es un extracto de Libertad y Utopía, Estela Fernández Nadal, página 127, y es un extracto de la Constitución Federal de Venezuela de 1811. Es decir, estimado presidente Maduro, usted es el presidente del Poder Ejecutivo y por tanto su función es hacer cumplir las leyes que emanan de la voluntad general, del 100% de los ciudadanos, y esa responsabilidad se le asignó porque usted puso su nombre para que la ciudadanía delegara en usted la función de la ejecución a través del sufragio.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, punto suspensivo. Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, no se le transfirió el poder. El mismo artículo es radical en cuanto a que siempre el poder está en manos del 100% de los individuos del pueblo. Nunca se transfiere y mucho menos está en manos de la porción de ciudadanos que escogió su nombre, para el cargo de la ejecución. La soberanía reside en todos los ciudadanos del pueblo y es precisamente la respuesta que tienen que dar los políticos. ¿Cómo, bajo el imperio del pacto social, garantizar la soberanía a todos los ciudadanos de la República, todos toditos? Hermano, esa es la jugada, ese es el coco de la cuestión. La respuesta está en el mandato eterno del padre Bolívar. La justicia es la reina de todas las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad, que son las columnas de este edificio. Esa es una comunicación de Bolívar al presidente de la Unión en enero 13 de 1815. Allí está el asunto que ustedes no han podido descifrar en 14 años y que está matando a la República. Usted lo dijo en su discurso de toma de posesión. El 80% de los venezolanos dicen que la inseguridad es su principal problema. No somos mayoría, señor Nicolás, pero el problema de fondo no es la inseguridad, es la maldita impunidad que hoy por hoy ronda el 89% en la patria de Bolívar, que convicta y confesa y con su sonriente cara la ciudadana Luisa Ortega Díaz, a quien delegamos la función de investigar y acusar los delitos, nos anuncia sin ningún tipo de vergüenza ante los ojos y oídos atónitos de las víctimas de la calamidad más mortal para la República, la impunidad, que no es más que la ausencia de castigo al delito, y la ausencia de castigo al delito es complicidad con el delito, y la complicidad con el delito es también delito. ¿Quiénes son los delincuentes? Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la República que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud. Francisco Miranda, desde el presidio de Le Force, en París. Es decir, estimado Nicolás Maduro, que la verdadera soberanía del pueblo está en la justicia, reina de todas las virtudes republicanas. Yo me imagino que nuestro universal Miranda, que dejó como herencia aquel bojote de libros que cargaba para arriba y para abajo, y nuestro padre Bolívar se nutrieron con las tesis republicanas de los clásicos griegos o los ilustrados franceses. Por algo fueron la vanguardia en su época. Platón, en su República, pone la justicia como virtud en sumo grado capital, la cual consiste, en cuanto a los efectos, en el buen entendimiento o relación, el equilibrio de los hombres o individuos entre sí y con el Estado, de las diferentes esferas de la sociedad entre sí y con el Estado. La justicia rige el mundo de la política. Para Platón, la República es un ejemplo de subordinación del individuo al interés de la comunidad, bajo un régimen enérgicamente autoritario que hace cumplir a cabalidad la justicia. Repito, virtud esta en sumo grado capital. Es mi apreciación, amigo Nicolás Maduro, que sin justicia no hay soberanía y sin soberanía no hay república. En mi humilde acervo intelectual y en la revisión de mi humilde biblioteca, siempre tengo presente aquel discurso del jacobino Maximilien Robespierre, dictado el 22 de octubre de 1789, ante la Asamblea Constituyente parisina, en el cual se hablaba acerca de los estados censitarios, y donde se dejara por sentado que la soberanía reside en todos los individuos del pueblo, los cuales ejercen de pleno derecho al poder. Según Robespierre, todos los individuos del pueblo detentan de pleno derecho el poder. Ellos deben ejercerlo y ser representados. Robespierre no razona a partir de un pueblo abstracto, el pueblo, sino sobre la base de cada uno de los seres humanos que componen el pueblo. ¿Y cómo ejercemos de pleno derecho el poder? A través de las instituciones.